Buenos días, a 11 de junio, aquí en Zaragoza, en la zona de los Monegros. Estamos por la zona de Chiprana Escatrón. Mirad, hace 2 noches cayó una tormenta muy gorda, unos 30 y tantos litros en 1 hora y pico. Y quiero enseñaros cómo ha evolucionado el tema de la infiltración y la escorrentía. Mirad, aquí hay un campo abandonado, están abancalados, aquí hay ribazos. Ahí abajo está el camino, o sea, hay un camino. Y ahí empieza súper intensivo, ¿vale? El camino que pasa del tránsito, la tierra está compactada. Aquí, ¿veis? Aquí como esto se ha labrado en su día y demás, pues ha habido charco, pero aquí ha infiltrado. Pues tenemos también los canales de las plantas, de las raíces. Aquí podemos ver que en el camino no hubo prácticamente infiltración y el agua corrió. Y se metió dentro del superintensivo porque esta parte donde estoy yo está más alto. Y se fue el superintensivo que está abajo. Pues vamos a ver lo que ha hecho el agua dentro del superintensivo. Mira, ya estoy dentro del superintensivo, ¿no? Vamos, os pongo en contexto. Esto no es tan ecológico, se aplica periódicamente herbicida en la línea de plantación, ¿vale? En la calle hay cubierta vegetal de brozadas, ¿vale? Y esta, fijaros que se ve ya claro, esta línea de aquí, que es por donde ha habido escorrentía, ¿veis cómo corrió el agua y demás? ¿Veis? Aquí no ha corrido el agua. Y por aquí también, ¿veis? Incluso mirad, por ahí está más bajo y ha corrido menos el agua. Se ha pegado el tronco, ¿vale? Me voy a cambiar de calle, que se oye ahí las máquinas, para que se oiga mejor. Me cambio de calle, estoy un poquito más retirado. ¿Veis? ¿Qué pasa? ¿Por qué le ha dado al agua a circular por aquí? O sea, ¿cuál es el motivo? Muy sencillo. Cuando entra el tractor o la cosechadora, siempre las ruedas pasan o por aquí o pasan por aquí. Esto está duro. Mirad, yo intento clavar el pie aquí, ¿veis? No hago marca. Y ahora lo voy a clavar donde está la cubierta. Mira, vamos a ver, se me ve el pie aquí. Vamos a ver, ¿veis? Ahí sí está hablando. Y aunque a muchos les lleve los demonios, donde se aplica herbicida también se me clava el pie. ¿Qué pasa entonces? Cuando cae agua, llueve, ahí en la línea de plantación, pues hay una infiltración bastante buena. ¿Por qué? Porque no hay compactación, que sí, que se aplican herbicidas, pero ese suelo, el que quiera que lo analice, y va a ver que tiene materia orgánica, que tiene porosidad natural. De hecho, hice un vídeo al respecto hace un año o algo más, y los comentarios eran, vamos, por cómo me querían crucificar por hablar que el suelo teniendo herbicida estaba vivo. Aquí, donde está la cubierta vegetal, pues hay mucha materia orgánica, pero lo más importante es que ni ahí ni aquí pisa nunca una rueda. Pensad que aquí en el superintensivo, tanto la del tractor como la de la cosechadora, siempre va por aquí. Vas a atomizar, vas a desbrozar, siempre la rueda va por el mismo sitio. Y aquí nunca toca una rueda. O sea, desde que esta plantación se hizo, o sea, hace ya X años, que se aró, he cambiado, pues se oye mucho. Se aró, se plantó. Ahí nunca más ha vuelto a tocar una rueda. Ni aquí tampoco. La finca no está acaballonada. ¿Os dais cuenta que se va quedando ya como más alta tanto la fila como la parte de la cubierta? ¿Por qué? Porque aquí se está produciendo erosión laminar. Donde van las rodadas de la maquinaria, aquí se ve bien. Mira, uy, que me rebalizo. Aquí se ve bien porque aquí ha entrado bastante agua de allí arriba del camino. ¿Veis? Erosión laminar. Mirad ya el socavón que ha habido. Y esto no está arado. Vamos a ver, cuando se demoniza el laboreo, pues digamos, es incorrecto. Aquí se ha producido erosión laminar. ¿Por qué? Porque el agua de pasar una vez, otra vez por el mismo sitio, pues va comiendo. Mirad ya el socavón, ahí hay ya unos 30-40 centímetros que se ha comido. ¿Veis? Y en cambio aquí, pues prácticamente no, pero que no ha comido ni donde está la cubierta, ni donde está la fila. ¿Veis cómo va comiendo y cómo están las raicillas ahí? Que las mismas raicillas del olivo, ¿veis? Las mismas raicillas del olivo, pues van sujetando. Eso que todo. Es que el malo hará y herbicida. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando. Lo que te provoca la erosión es la falta de infiltración. Y la falta de infiltración, pues generalmente se debe a compactación. Si yo me voy a una finca que tenga cubierta y en la cubierta se pisotea con el buggy, con el atomizador, pues también está el suelo compactado, infiltra poco, que estoy harto de verlo. Y si tenemos un suelo sin cubierta, como por ejemplo podría ser esto, digo que dije, bueno, es que tiene como un mulchón de la hoja.
pues también hay bastante infiltración. Donde no hay infiltración es donde hay compactación. ¿Veis? Aquí como miras todos los sedimentos, como ha ido metiendo, dejándolo ahí. ¿Veis? Así, y que luego este suelo, mirad que tiene un color oscurillo. Porque hay materia orgánica, que no es que un suelo, no un suelo que esté inerte, que esté, mirad cómo lo oscuro que está, ¿veis? Como oscura. Esta parte de abajo, aquí como viene a parar, ¿veis? Esta de arriba, pues bien, deja bastante sedimento en la parte alta. Y claro, bastante materia orgánica. Eso también otro debate. Vamos a ver. Allí afuera, mirad, si se ve, el paisaje que hay es los Monegros. No sé exactamente si esta comarca también se considera Monegros, pero vamos, es predesierto. No hay encina, hay espartos, pinos, poco más, o sea, lo que pueda ver por Albacete, por Almería. Y ahora mira aquí donde estoy yo dentro. Mira, me va a venir bien el sitio, por casualidad. Aquí tengo sombra todo el día. Mirad, si soy una cierva, mirad todo lo que tengo para comer. En las lindes, pues se ven muy comidos por los venados y corzos. Hay aquí, que estamos en el desierto, hay venado y corzos. Mirad, nido de pajaritos. Ahí tengo uno. Lo que pasa es que yo no sé de lo que será. Será de mirla o lo que sea. ¡Ay! Ha salido volando. Pues está dentro los pollitos. ¿Lo veis? Y ese jabalí, mirad qué habitas tiene. A bien que no se nota que entran. ¿Lo veis? Cómo tiene el tronco de arrascarse y darle con los colmillos. Y hago aquí, una fuga aquí, es donde está la general, ¿veis? Que aquí está la general. Aquí tienen su baña. Mirad bien que están los olivos muy contentos con la visita que le hacen. Los venados, tanto los venados como los cochinos. Pues este tipo de olivar tenemos unos niveles de materia orgánica en el suelo más altos que en cualquier otro tipo de derivado. Como se produce tanta biomasa gracias a tanto riego y tanto fertilizante, toda esta biomasa, o sea, todos los restos de poda se trituran. Todo digamos, lo que es la vegetación se desbroza. Pues estos suelos, si los analizamos, tienen unos niveles de materia orgánica en narices. La densidad aparente, bastante buena ahí, o sea, en la línea de plantación, y bastante buena en medio de las calles. Mala en las líneas. En la línea, perdón, en donde van pisando siempre las ruedas. Pues eso. Luego, de alimento y refugio para especies, pues aquí lo estáis viendo, digamos. Aquí hemos visto una baña, ¿no? Es una baña de los jabalíes. Antes, ayer había esta cama, allí, no sé, a 100 metros de aquí. Duermen aquí. Los animales aquí están teniendo más refugio y más alimento que allá afuera en el desierto de los Monegros. Los suelos pues tienen bastante más materia orgánica, tenemos más. Se intenta demonizar este sistema, que yo no tengo ninguna guerra ni con el olivar tradicional ni con el superintensivo, esas guerras no son mías. Mi trabajo es que una finca produzca. A mí sí me dan, oye, esta finca es tradicional, esto está ecológico, esto está convencional, esto es intensivo. A mí me da igual, esas guerras no son mías, pero que la realidad es esta. Se intenta demonizar un sistema porque sí, porque hay ciertos intereses, ciertos prejuicios. Luego el tema del agua, vamos a ver. Estas zonas, aquí el agua se dedica sobre todo hoy en día para frutales, o sea, nectarinos, cerezos, que digan la dotación que necesita, o sea, esos frutales, a lo menos tanto, pero por ejemplo, donde hay naranjos, donde hay algodón, donde hay maíz, las dotaciones que se llevan esos cultivos en comparación a esto. Esto regándolo con cabeza, pues no llega aquí a unos 3.000 metros cúbicos por hectárea año, puede ser por el clima que tenemos. Que me digan la gente que entienda de esos cultivos cuánto dotación necesita un maíz, necesita un algodón, una remolacha, unos naranjos, que lo digan, o sea, o unos frutales de estos, o sea, subtropicales, que lo digan. Así que el olivar superintensivo, cuando se pone en este tipo de tierras, digamos tierras de vega con dotaciones de riego altas, como alternativa a los cultivos tradicionales que hay en estas zonas, pues está suponiendo un ahorro de agua. Cuando dice el superintensivo está consumiendo los recursos, está cargando agua. Pero si es que donde pone superintensivo gastan menos agua que lo que había. Gastan menos agua que lo que había. A ver, mi negocio es que las fincas produzcan. Y en redes, pues yo lo que hago es publicar para darme a conocer, para intentar mostrar a clientes potenciales que algo sabemos del tema, no es que seamos muy listos, pero que algo sabemos del tema. Y que no intentamos embaucar a nadie. Por eso yo estoy diciendo cosas que a la mayoría no le harán gracia escucharlas. Pero es que me da igual. Es que un señor que tenga pájaro en la cabeza tampoco es mi perfil de cliente. Mira, los cochinos, ¿veis ahí? Pues ahí revuelcan, ahí ozan, pues buscando bichillos. Por eso, que este sistema que se ha demonizado y hablas con la gente, o sea, gente ajena al olivar, típico amiguete, eso dicen que es muy malo, ¿no? Es intensivo. Pues otro sistema como otro cualquiera. Y ya está. En fin, bueno, pues seguiremos podando. Por cierto, también lo mismo. Es que se tiene que llevar muchos tratamientos, mucha química. Os digo, esto, en septiembre ante la aceituna, un tratamiento con cobre y nutrientes. Después de la aceituna en noviembre, otro tratamiento con cobre y nutrientes.
En marzo, un tratamiento con fungicida, ¿veis? Lepra aquí, repilo y poco, acá hay un poquito de lepra. ¿Veis ahí la hojilla? Y nutrientes. Y luego su fertilización con su materia orgánica y sus nutrientes. Mira, bueno, está muy bonito, pero que esto no lleva más tratamientos que... Si aquí me ponen a mí un intensivo, un 7x7, que también hay algunos, se ve por las carreteras, que va a llevar lo mismo. Y que la cantidad de fertilizante depende de las extracciones. Si esto produce, yo qué sé, 10.000 kilos por hectárea, pues va a llevar más fertilizante que si produce 5.000 kilos por hectárea. Y tratamientos fitosanitarios, eso depende, no depende del sistema de cultivo, depende del clima de la zona. Aquí el clima, pues, es relativamente sano, porque es que le estoy metiendo unos tratamientos muy dentro de la media. Y cuando digo ese cobre, por ejemplo, en otoño, es que entre los dos cobres no va ni siquiera a dosis completa, uno va a mitad de dosis. Así que, en fin, esto es, digamos, el mundo, que siempre de lo que se dice o lo que se cuenta a cómo es la realidad, suele haber un paso. Un dicho en la vida: nunca es tan malo el malo, ni tan bueno el bueno. Y para que veáis que ya salió por la otra cara, el paisaje, ahí abajo está el pantano de Mequinenza. Mira, eso es el paisaje aquí. Imaginaros que somos un venado, un corzo, un jabalí. ¿Qué voy a estar yo allí mejor o ahí dentro? En fin, reflexionemos. Mira, aquí, mira, ve cómo estamos disqueados de los bichos. Esta carencia se le llama falta de plomo. Venga, un saludo.